No todos los secuestradores buscan silencio. Algunos buscan exactamente lo contrario. Una voz. Pero no cualquier voz. Buscan una voz limpia. Una versión sin grietas. Un relato que no tiemble, no dude y no contradiga nada. En esta historia, el verdadero instrumento del terror no fue una cuerda, ni una máscara, ni un arma. Fue una frase repetida hasta quebrar a quien la escuchaba, otra vez. Cuando encontramos la habitación de las cintas, el caso dejó de ser una serie de desapariciones. Se convirtió en la obra íntima de un hombre que no soportaba la imperfección del recuerdo humano. Y lo peor es que ya había elegido a la quinta voz. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. Cruza el límite donde todo comienza. En el archivo Umbral 022, conocimos a Abril Soria, la cuarta víctima de una serie de secuestros de exactamente 48 horas. Antes que ella habían desaparecido otras 3 mujeres. Todas volvieron vivas. Todas recordaban una habitación blanca. Todas hablaban de una voz masculina que no gritaba, no se apuraba y no perdía la calma. En el archivo Umbral 023, la investigación encontró la firma del agresor. Grababa a sus víctimas. Las corregía. Las obligaba a repetir su propia historia hasta que sonara, según él, limpia. El equipo halló una sala blanca y una habitación oculta llena de cintas. Y allí apareció una certeza insoportable: la próxima desaparición ya estaba elegida. En una caja nueva, todavía vacía, había una etiqueta reciente, MV1 Mariela V. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser retrospectiva. Mariela pasó a ser objetivo de protección. Se reforzó su rutina. Se redujeron desplazamientos. Se revisaron accesos, cámaras, horarios y trayectos. Nada alcanzó. Desapareció un martes a las 6:04 de la tarde al salir de una declaración complementaria. No volvió a su casa. No llegó a la farmacia. No contestó mensajes. La última cámara la muestra entrando en el subte. No se ve salir. León vio la hora y entendió lo insoportable del momento. No se trataba de evitar un secuestro. Se trataba de entrar en el conteo exacto de un hombre que ya había empezado su trabajo. Quedaban 48 horas. Y el reloj, para él, nunca se equivocaba. En la habitación de las cintas había decenas de registros. Pero no todos correspondían a víctimas. Entre las cajas apareció una serie distinta, marcada solo con un código, R, infantil, corrección. León escuchó una de esas cintas. Lo que oyó no era el audio de un captor. Era el de un niño. Tartamudo. Agitado. Intentando contar una escena mientras una voz adulta lo interrumpía una y otra vez, no desde ahí. Otra vez. Dilo bien. Si no lo dices limpio, no sirve. Ahí apareció la pieza central del caso. El hombre que hoy secuestraba mujeres no había inventado su método. Lo había heredado. Primero como herida. Después como doctrina. Su nombre era Ramiro Bedia. Expaciente del antiguo Instituto de Reeducación del Lenguaje. Más tarde auxiliar de mantenimiento. Alguien que había crecido entre cuartos blancos, repeticiones forzadas y la idea de que una voz solo valía si sonaba correcta. El expediente infantil de Ramiro estaba incompleto, pero suficiente. A los 9 años había sobrevivido a un episodio familiar traumático. Nadie logró reconstruir del todo que vio esa noche. Si quedó claro algo, los adultos no toleraron sus contradicciones. No soportaron la forma vacilante, quebrada y fragmentada con la que un niño traumatizado intentaba contar lo que había pasado. Lo mandaron a terapia de lenguaje. Lo hicieron repetir. Corregir. Empezar de nuevo. Una y otra vez. Hasta que su dolor dejó de sonar humano y empezó a sonar presentable. León escribió una sola línea en su informe final de perfil. Ramiro no aprendió a hablar mejor. Aprendió a desconfiar de toda voz rota.
El perfil terminó de cerrarse cuando cruzaron la historia de Ramiro con la de las víctimas. No elegía mujeres por oportunidad, ni por semejanza física, ni por cercanía. Elegía voces cuestionadas. Mujeres cuya palabra había sido puesta en duda por una expareja, una familia, una denuncia retirada, una memoria contradictoria o una escena mal contada bajo presión. Ramiro no las veía como personas concretas. Las veía como relatos mal resueltos. Versiones imperfectas que él debía limpiar. Su secuestro no era, en su lógica, un acto de sadismo puro. Era un procedimiento de corrección. Brutal. Obsesivo. Deshumanizado. Pero para él, coherente. La primera evidencia de que Mariela seguía viva llegó 12 horas después de su desaparición. No por llamada. No por nota. Por sonido. En una de las grabadoras activas de la habitación blanca apareció un archivo nuevo, subido automáticamente al sistema viejo que el equipo aún estaba procesando. El archivo duraba 47 segundos. Se oía la ventilación, la silla, el vaso sobre la mesa. Y después, la voz de Mariela, tensa, intentando mantener el control: mi nombre es Mariela Varela. La voz de Ramiro respondió con calma: no. Empieza desde la parte en que todavía te creían. León cerró los ojos apenas un segundo. No por miedo. Por comprensión. Ramiro ya no buscaba una confesión. Buscaba reconstruir una identidad previa al daño. Como si pudiera corregir la historia de una persona hasta borrar el dolor que la había fracturado. Como si la contradicción misma fuera el crimen. El edificio del instituto era más grande bajo tierra de lo que figuraba en planos recuperados. Había pasillos ciegos, depósitos anexados, cabinas selladas y una segunda línea de servicio clausurada detrás de muros agregados con posterioridad. No hacía falta entender cada reforma. Alcanzaba con ver el patrón: alguien había aprendido a esconder procedimiento dentro de estructura vieja. La búsqueda se hizo en silencio y con tiempo en contra. León no pensaba en heroísmo. Pensaba en desgaste. Cada hora allí adentro para Mariela era una hora más de repetición. Una hora más de escuchar que su versión no servía. Y ese tipo de violencia deja marcas que no siempre se ven en la piel. La encontraron detrás de una pared acústica improvisada con paneles de espuma y maderas viejas. La sala blanca estaba iluminada por una única lámpara cenital. Más al fondo, tras un vidrio de observación, la cabina de grabación. Mariela estaba sentada. Viva. Agotada. Sin heridas visibles graves. Tenía los ojos abiertos y una quietud peligrosísima, la de alguien que lleva demasiadas horas respondiendo a una misma exigencia. Sobre la mesa había hojas en blanco. Una jarra de agua. Un grabador. Y frente a ella, de pie, sin máscara, sin teatralidad, estaba Ramiro. Un hombre de aspecto común. Correcto. Casi insignificante. Como si su monstruosidad hubiera decidido esconderse detrás de la prolijidad. Cuando Ramiro vio a León del otro lado del vidrio, no se alteró. Solo apretó stop en la grabadora y dijo, sin alzar la voz: todavía mezcla. León no respondió como policía. Respondió como perfilador. Le dijo: no la quieres escuchar. ¿Quieres escuchar la frase que calme algo tuyo? Ramiro inclinó la cabeza apenas. Después miró a Mariela y contestó: si puede decirlo bien, se va. León dio un paso más cerca. Y dijo algo que quebró el ritmo por primera vez: a ti también te hicieron repetir. Y no te mejoró. Solo te dejó solo. Ahí apareció, apenas un segundo, algo humano en Ramiro. No culpa. Dolor viejo. El dolor exacto de quien convirtió su herida en método para no volver a sentirla. Mariela había permanecido callada varios minutos. No por docilidad. Por cálculo. Entendió antes que nadie la debilidad de Ramiro, no soportaba la ambigüedad. No resistía lo incompleto.
Entonces, cuando Ramiro volvió a pedirle que empezara bien, Mariela levantó la mirada y respondió con una frase mínima, devastadora para alguien como él: no sé. Ramiro se tensó. Repitió la consigna. Mariela volvió a decir: no sé. León comprendió de inmediato. No era rendición. Era resistencia. Frente a un hombre obsesionado con la versión perfecta, la única forma de romper el ritual era sostener lo que él no podía domesticar. La incertidumbre. La herida sin redacción final. Ramiro intentó corregirla otra vez. Luego otra. Luego otra más. Pero cada repetición chocaba contra la misma respuesta. No sé. Sin dramatismo. Sin grito. Con la calma de quien se rehúsa a entregar su voz al molde del otro. La habitación, que había funcionado como máquina de control, empezó a romperse en lo más frágil de su estructura, su lógica. Porque el método de Ramiro no dependía de la fuerza física. Dependía de la fantasía de que toda persona, agotada lo suficiente, terminaría aceptando la versión limpia. Mariela no lo hizo. León sostuvo la presión verbal. El equipo entró. Y por primera vez en toda la saga, la voz de Ramiro perdió su calma. Tras la detención, encontraron una cinta separada del resto. No tenía iniciales de víctima. Solo una etiqueta escrita a mano: R. Origina. León la escuchó horas después. Era la voz del niño Ramiro, intentando contar aquella noche remota que nadie quiso oír con paciencia. Se contradecía. Lloraba. Volvía atrás. Y cada vez que lo hacía, una voz adulta lo interrumpía: no así. Otra vez. Desde la parte verdadera. Ahí se entendió lo esencial. Ramiro no construyó un ritual para mentirosas. Construyó una cámara de eco para repetir eternamente la violencia que lo formó. No secuestraba mujeres porque odiara su voz. La secuestraba porque su fractura se parecía demasiado a la suya y necesitaba destruirla antes de volver a oírse en ellas. Mariela sobrevivió. Abril también. Natalia, Carla y Luciana siguieron vivas. En el expediente, eso podría leerse como alivio. Pero sería una mentira cómoda. Porque esta clase de caso no termina cuando el agresor cae. Termina cuando la víctima vuelve a confiar en que su propia versión, incluso rota, incluso incompleta, incluso contradictoria, merece existir. Y eso tarda mucho más que 48 horas. Mariela dijo algo en su última entrevista que quedó como nota de cierre de la saga. No me quería matar. Quería dejarme tan ordenada que ya no quedara nada mío afuera del molde. Esa frase explica mejor que cualquier perfil el verdadero crimen de Ramiro. No quiso borrar cuerpos. Quiso borrar la legitimidad del temblor humano al contar lo vivido. El expediente termina con una última imagen. No de Ramiro. De la habitación blanca, vacía al fin, con la silla apenas corrida y el grabador apagado sobre la mesa. Un cuarto construido para obligar a otros a elegir entre el cansancio y la obediencia. León dejó escrito al final de su informe: toda memoria traumática tiembla. El que necesita que no tiemble, no busca verdad. Busca control. Y quizá ese sea el verdadero horror de esta historia. No que existiera un hombre capaz de encerrar a alguien durante 48 horas. Sino que supiera exactamente qué dolor tocar para hacerle creer a otra persona que no tiene derecho a ser creída mientras siga dudando. Algunas víctimas regresan. Sí. Pero lo más difícil no es volver. Lo más difícil es recuperar el derecho a narrarse sin pedir perdón por no sonar perfecta. Yo soy el cronista y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si alguien intentara corregir tu historia hasta que dejara de parecer tuya, ¿en qué momento entenderías que defender tus dudas también es defenderte a ti? Te invitamos a unirte a nuestro canal para que sigas disfrutando de más historias desde el umbral.